Dicen que existe un libro que nadie en el mundo ha logrado leer. Sus páginas están llenas de símbolos desconocidos, dibujos imposibles, y palabras que no pertenecen a ningún idioma humano. Durante más de 500 años, científicos, criptógrafos y hasta la CIA han intentado descifrarlo. Pero todos han fracasado. Algunos creen que fue escrito por un genio enloquecido. Otros aseguran que proviene de otro mundo. Lo único cierto es que, cada vez que alguien intenta descubrir su secreto, el libro parece defenderse. ¿Qué oculta realmente el manuscrito Voynich? ¿Un mensaje del pasado o una advertencia para el futuro? Lo que descubrirás hoy podría cambiar la historia para siempre. Era el año 1912 cuando un librero polaco llamado Wilfrid Voynich caminaba por los pasillos silenciosos de un antiguo monasterio en Italia. El aire estaba cargado de polvo, olor a papel viejo y secretos olvidados. Entre cientos de libros desgastados encontró un manuscrito encuadernado en piel, cubierto por símbolos extraños que parecían moverse bajo la luz tenue. Voynich no podía apartar la vista. Cada página estaba escrita con un lenguaje que no se parecía a nada conocido. Líneas, círculos y letras imposibles formaban un patrón hipnótico. En ese instante supo que había encontrado algo que el mundo no debía haber visto. Cuando regresó a su estudio en Londres, intentó leerlo una y otra vez, pero las palabras parecían cambiar cada vez que pasaba la página. Era como si el libro no quisiera ser comprendido. Como si una fuerza invisible protegiera su contenido. Algunos testigos afirmaron que durante las noches, la lámpara de su escritorio parpadeaba sola mientras el manuscrito permanecía abierto. Otros dijeron que escuchaban susurros cada vez que Voynich lo tocaba. Pero nadie se atrevía a acercarse demasiado. Pronto comenzó la obsesión. Wilfrid dejó de comer, dejó de dormir. Pasaba las noches enteras mirando las páginas, convencido de que el libro escondía un mensaje que podía cambiar la historia de la humanidad. Lo que nunca imaginó fue que aquel descubrimiento se convertiría en una maldición. Porque desde ese momento, cada persona que intentó descifrarlo, jamás volvió a ser la misma. Después del hallazgo, Wilfrid Voynich envió copias del manuscrito a los más grandes lingüistas y criptógrafos del mundo. Todos querían ser los primeros en descifrar aquel lenguaje imposible. Pero pronto descubrieron algo que los dejó sin palabras. Las letras no pertenecían a ningún alfabeto humano. Ni al latín, ni al griego, ni a los antiguos idiomas de la tierra. Era un código que no seguía las leyes del lenguaje conocido. Cada palabra parecía construida por una mente que no entendía la forma en que los humanos comunican sus ideas. Algunos creyeron que era una broma. Otros pensaron que era el trabajo de un genio enloquecido. Pero cuando los patrones comenzaron a repetirse con una precisión matemática, la teoría del fraude desapareció. Aquel idioma tenía una lógica, una estructura, una intención. Durante años, se intentó compararlo con lenguas muertas, con escrituras perdidas, incluso con idiomas de civilizaciones que jamás existieron. Nada coincidía. Era como si alguien hubiera inventado un lenguaje nuevo, solo para ocultar un mensaje que el resto del mundo nunca podría entender. Un profesor de Praga escribió en su informe final una sola frase. El libro fue escrito por alguien que no era de este mundo. Desde entonces, el manuscrito fue considerado una pieza maldita. Porque cada experto que intentaba descifrarlo, terminaba abandonando el proyecto o perdiendo la razón. Como si las palabras mismas estuvieran vivas. Y en las noches más silenciosas, algunos dicen que el manuscrito susurra. No en un idioma humano, sino en la voz de aquello que nadie ha logrado comprender. Cuando los investigadores abrieron el manuscrito por completo, descubrieron algo aún más inquietante que su lenguaje. Las páginas estaban cubiertas de ilustraciones imposibles. Dibujos de plantas que nunca existieron, hojas con formas que desafiaban la biología y raíces que parecían pulsar con vida. Cada figura tenía un detalle tan preciso que parecía dibujada por alguien que había visto esas cosas con sus propios ojos. Había diagramas de estrellas y constelaciones que no correspondían a ningún mapa astronómico conocido. Algunas mostraban lunas que la ciencia nunca ha registrado. Otras, sistemas solares que no pertenecen a nuestra galaxia.
Era como si el autor hubiera mirado el universo desde un punto que los humanos aún no hemos alcanzado. Entre las páginas, también aparecían figuras humanas. Mujeres desnudas, sumergidas en líquidos verdes, conectadas entre sí por tubos y canales extraños. Sus rostros parecían expresar dolor, como si participaran en algún tipo de experimento prohibido. Los científicos intentaron buscarle una explicación lógica. Pero cuanto más observaban, más preguntas surgían. ¿Eran ilustraciones simbólicas de la alquimia? ¿O pruebas de que alguien había tenido acceso a un conocimiento que la humanidad aún no posee? Un investigador alemán, al observar una de las páginas, dijo en voz baja que aquellas figuras femeninas no parecían humanas. Parecían algo más. Algo que intentaba comunicarse a través de los siglos. Desde entonces, cada dibujo del manuscrito fue considerado una advertencia. Porque nadie sabe si representan sueños, visiones, o recuerdos de un mundo que no debería existir. ¿Y si esas imágenes fueran reales? ¿Qué clase de verdad estaba intentando mostrar el autor? Con el paso de los años, el manuscrito Voynich se convirtió en una obsesión para gobiernos y agencias secretas. El Vaticano fue el primero en intentar descifrarlo. Sus criptógrafos trabajaron en silencio, convencidos de que aquel texto escondía conocimientos prohibidos, quizá revelaciones antiguas que podían alterar la fe. Durante meses, los expertos del Vaticano analizaron cada símbolo bajo la luz de las velas. Pero ninguna palabra se repitió. Ninguna frase tuvo sentido. Era como si el libro se burlara de ellos. Cuando la Guerra Fría comenzó, el manuscrito atrajo la atención de otro poder. La CIA. Creyeron que podía tratarse de un código enemigo, un lenguaje secreto usado para ocultar mensajes entre espías o científicos. Utilizaron computadoras gigantes y los algoritmos más avanzados de la época. Pero los resultados fueron siempre los mismos. Nada. Un agente retirado confesó años después que, durante las pruebas, las máquinas se detenían sin explicación. Algunas pantallas mostraban símbolos del propio manuscrito, aunque nunca habían sido programadas para hacerlo. Como si el texto estuviera respondiendo. Los informes oficiales desaparecieron poco después. Ni el Vaticano ni la CIA volvieron a hablar del tema. Y los pocos que participaron en aquellas investigaciones terminaron retirándose sin dejar rastro. Desde entonces, el manuscrito fue custodiado bajo estricta vigilancia. Se dice que incluso hoy, cada intento digital de descifrarlo produce errores en los sistemas. Errores que nadie puede explicar. ¿Fue realmente un código? ¿O una inteligencia más antigua que la humanidad, protegiendo su secreto? Lo único cierto es que, después de esos intentos, el silencio volvió a rodear al manuscrito Voynich. Un silencio que aún persiste. Con el paso del tiempo, los intentos por descifrar el manuscrito Voynich se convirtieron en leyendas. Pero entre los círculos más secretos del mundo académico comenzaron a circular teorías que nadie se atrevía a mencionar en público. Algunos aseguraban que el autor no era un ser humano. Creían que el manuscrito fue escrito por una inteligencia ajena a la Tierra. Una entidad que había observado a la humanidad durante siglos, esperando el momento para comunicarse. Y que el mensaje del libro era una advertencia. Otros afirmaban que el manuscrito fue obra de un monje del siglo XV que descubrió secretos prohibidos. Aquel hombre, dicen, logró abrir un portal entre nuestro mundo y otro más allá del tiempo. Y lo que vio allí, lo llevó a la locura. Antes de morir, escribió todo lo que pudo recordar. Y lo encerró en ese libro. También existía otra versión, una aún más aterradora, que el manuscrito no fue creado para ser leído, sino para ser activado. Que su lenguaje es una secuencia de símbolos que, al ser comprendidos, podrían liberar algo que ha estado dormido durante siglos. Nadie sabe cuál de todas las teorías se acerca más a la verdad. Pero todos los que han estudiado el manuscrito coinciden en una cosa: que las palabras del libro parecen moverse. Whisper. Como si el texto estuviera vivo. Por eso, algunos investigadores lo llaman el texto consciente. Y juran que, cuando lo observas durante demasiado tiempo, las palabras comienzan a observarte a ti. Hoy, más de 500 años después de su descubrimiento,
el manuscrito Voynich sigue siendo uno de los mayores enigmas de la humanidad. Ha pasado por las manos de reyes, científicos, criptógrafos y hasta agencias de inteligencia. Pero nadie, absolutamente nadie, ha logrado descifrar su contenido. Cada intento termina igual. Los investigadores se obsesionan, pierden la noción del tiempo, y abandonan el proyecto sin una explicación clara. Algunos incluso han desaparecido sin dejar rastro, como si el manuscrito no quisiera ser entendido. Hay quienes aseguran que el libro cambia, que sus símbolos varían levemente cada cierto tiempo, que las ilustraciones parecen respirar cuando se observan bajo la luz de la luna. Otros juran que escucharon un leve susurro provenir de sus páginas. Un murmullo antiguo, incomprensible, que hiela la sangre. En laboratorios modernos, se ha intentado escanear el manuscrito con tecnología avanzada. Pero los resultados siempre terminan alterados. Los archivos se corrompen. Las imágenes se distorsionan. Como si algo dentro del libro se resistiera a ser revelado. Hoy, el manuscrito Voynich se guarda bajo estrictas medidas de seguridad en la biblioteca Beinecke de Yale. Miles de personas lo visitan cada año, observan sus páginas detrás del cristal, y sienten la misma pregunta que ha cruzado generaciones. ¿Quién lo escribió? ¿Y qué mensaje quiso dejarle al mundo? Tal vez la respuesta esté allí, oculta entre sus símbolos. O tal vez, el manuscrito solo está esperando al lector correcto, aquel capaz de entender lo que nadie más ha comprendido. Y cuando ese momento llegue, lo que ocurra después podría cambiar la historia para siempre. Y así termina otro capítulo de los misterios más profundos de la historia. Pero lo que viene es aún más oscuro. En nuestro próximo video, descubrirás los secretos ocultos detrás del imperio secreto de los conquistadores. Una historia que revela el poder, la ambición y los pactos que jamás fueron contados. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte lo que está por venir. Cada historia es una puerta hacia lo desconocido, y tú decides si te atreves a cruzarla.